dentro de los temas que se han abordado a propósito de esta crisis, ¿no? Por el aumento de virus respiratorios, sobre todo en población pediátrica en nuestro país, se han hecho distintos llamados. La autoridad ha llamado también al sector privado a que, por favor, facilite, ¿no?, el teletrabajo en caso de padres y madres de pequeñitos que puedan o bien estar con el virus o también por prevenir. Lo propio lo hemos comentado, lo han hecho, por ejemplo, la Universidad Católica, Carabineros también para padres de menores de 1 año, y se ha hecho este llamado, ¿no? Pero varios auditores, ayer también la vocera de gobierno fue bien enfática en el punto de prensa en decir, bueno, el tema del teletrabajo, que estamos en alerta, en fin. Pero claro, y nos llegan muchas preguntas de los auditores. Yo quiero hacer teletrabajo, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Es un derecho? ¿Es un acuerdo? ¿Qué pasa en esta situación con el teletrabajo? Se lo vamos a preguntar al Ceremi de Trabajo de la región metropolitana, Marco Canales, que está en línea. Ceremi, muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Un gusto saludarlo a todos ustedes. A usted también, Ceremi. Sí, bueno, se adelantaron varias consultas, nos llegan al WhatsApp. Por ejemplo, ¿todos pueden hacer teletrabajo si es que lo piden en su lugar de trabajo? Sin duda que todos pueden hacer teletrabajo, pero hay que tener algunas particularidades en consideración. Primero, hay que considerar de que el estado de emergencia sanitaria siempre está extendido por lo que quedó del COVID-19 hasta el 31 de agosto de este año. Por lo tanto, la alerta sanitaria se mantiene, y habiendo alerta sanitaria, porque es para enfermedades respiratorias, también se incluye este tipo de variables de enfermedad, y eso puede generar que cualquier persona que tenga hijo considerado, entre comillas, lactante, es decir, menor de 1 año, se puede pedir teletrabajo, y que eso permita también de que los padres estén con su hijo ante posibles complicaciones sanitarias de emergencia. Ya, todos los padres de menores de 1 año, entonces, estén o no estén enfermos. También alguien podría decir, para cuidarlo, para no llevarlo a la sala cuna o al jardín, voy a hacer teletrabajo. ¿Puede ser eso? Es que lo que pasa es que también no hay que olvidar que las distintas medidas que están emanando de los distintos ministerios también va a obligar, en cierto caso, a utilizar teletrabajo en otras medidas indirectas. Me refiero a lo siguiente: a que si existe alguna ola de contagio en algún jardín infantil, que tenga ligación a Junji o otra área, es obvio que ahí también se va a tener que implementar teletrabajo, porque en ese caso los lactantes no van a poder quedar solos. Por lo tanto, eso va a obligar que alguien, o el padre o la madre, se queden con ellos en las casas. Por lo tanto, eso también es un criterio que indirectamente también va a caber dentro de lo que corresponda también a la implementación de teletrabajo. Ceremi, ¿qué tipo de formalidades debe cumplirse entre un empleador y el trabajador o trabajadora, justamente si es que se quiere hacer valer este derecho en las circunstancias que usted describe? Bueno, hay que señalar 2 cosas que son fundamentales que la comunidad también lo tenga en claro. Uno, que el hecho de que nosotros estemos en emergencia sanitaria también permite que efectivamente la ley proteja al trabajador o trabajadora que solicite teletrabajo, y también hay que considerar que el teletrabajo ya es ley, y por lo tanto está dentro del Código del Trabajo. Por lo tanto, tiene que informar a su empleador o empleadora que va a ocupar ese teletrabajo. En el caso de enfermedades respiratorias, no se olvide que también al lactante hay que llevarlo al médico. El médico también emana una licencia, que también es un respaldo para la solicitud también del trabajador o trabajadora, en el caso del lactante, para pedir también acogerse al teletrabajo por el cuidado que tiene que tener también en la extensión de los cuidados, tanto estando con licencia o por licencia. Eso también es un tema que hay que hacerlo. Hay que comprender que esto va por escalada. Siempre de aquí a agosto va a subir mucho más. Se prevé, por temas climáticos, el tema de la alerta sanitaria por temas respiratorios, y por lo tanto vamos en ese nivel también subiendo las posibilidades. Eso es ley, y por lo tanto, más que quedar a un acuerdo, que siempre es importante que se esté de acuerdo entre las partes, también hay que acogerse que esto es una ley, y para eso tenemos las inspecciones del trabajo. Claro, pero entonces cualquier persona, padre que nos está escuchando, puede, a propósito de lo que usted dice, informarle más que nada al empleador que se va a tomar teletrabajo. Así es, y no hay que olvidarse que también en el caso que exista algún problema respecto a que no se quiera la autorización como corresponde, no se olviden que los canales de las direcciones del trabajo también cautelan, también por vía telemática, por vía también de internet, por vía telefónica también, para poder también operar en ese sentido y hacer lo que dice nuestra ministra del Trabajo, de que efectivamente respondamos
con la ley para poder también empujar algo tan necesario en este periodo. Se entiende que son para cierto tipo de trabajos, ¿no? No son todos los que pueden hacer teletrabajos. Efectivamente, son ciertos tipos de trabajo, porque hay trabajos que lamentablemente no pueden desarrollarse de manera telemática, son trabajos que son de características físicas y eso también va a complicar. Ahora, también hay que decir que las señales que se están tratando de mandar son efectivamente para que se tome conciencia de la importancia del, más que la forma que es el teletrabajo, el cuidado de las lactantes y los lactantes en este tema tan complejo. Este es un tema sanitario, un tema de emergencia, nadie lo planificó, esto es algo que hay que tenerlo en claro, de que efectivamente estas enfermedades siempre van surgiendo y que tenemos que ir tomando las medidas desde todas las áreas, tanto de educación, de trabajo y de salud. Estamos hablando con el Ceremi del Trabajo aquí de la región metropolitana, Marco Canales. Están llegando muchas consultas al WhatsApp. Queremos, en virtud del tiempo, también aprovechar de preguntarle también por otra medida que se había solicitado y que al parecer la ministra del Trabajo lo habría descartado ya, que es justamente extender el postnatal por el mismo criterio, digamos, de cuidado de los recién nacidos. Es que ahí es lo que hay que comprender en primer lugar, más que el tema de la forma de extender o no el postnatal, que efectivamente la ministra lo señala así, tiene que ver porque estamos en una crisis sanitaria que está respaldado en términos de las medidas que podemos tomar de los distintos protocolos de trabajo y previsión social. Vale decir que efectivamente, si es que hay personas que van a tener complicación con su hijo y con su hija, están las alternativas que están legales, son herramientas legales, y por lo tanto, más que extender uno u otro tema, que es un tema que uno puede ser puntual, pero también tenemos que decir que tenemos que ir con niveles, porque después vamos a tener que cautelar a los niños que sobrepasen el año de edad de vida y así sucesivamente. Por lo tanto, no podemos ir por etapas. O sea, hay que decir de que el postnatal, el pre y el postnatal están definidos por ley, pero también en que demos la vuelta para poder producir cambios. También hay protecciones que se están trabajando hoy en día que permiten también de que las distintas madres o padres que estén cuidando niños también tengan esa protección desde un punto de vista legal, que no les signifique perder el trabajo. Claro, pero lo urgente es lo de ahora, ¿no? Si nos están escuchando alguien, alguna mamá que va a entrar, que va a terminar su postnatal ahora con su hijo de 5 meses, de 6 meses, ¿qué solución se le puede plantear a esa persona? Efectivamente, para los que, y esa es la primera preocupación que tenemos, no se olviden de que a medida que los bebés que nacen y que tienen la primera etapa hasta un primer año tienen mayor debilidad para enfrentar estas problemáticas, y por lo tanto, desde el criterio sanitario, del criterio laboral, es que efectivamente soliciten a sus empleadores el tema del teletrabajo, y si tienen cualquier tipo de problemas pueden acudir a las distintas direcciones del trabajo telefónicamente, por vía también de internet, porque efectivamente nosotros tenemos que garantizar en primera etapa de que el trabajo también quede a disposición del cuidado necesario de los niños, sobre todo por estas complicaciones de emergencia que están surgiendo. Sí, ahora, el tema de la ley del teletrabajo, que es reciente, ¿no? Más o menos reciente, ¿eso exige también que se suscriba un contrato de trabajo o un anexo? O sea, previamente tiene que haber un acuerdo entre empleador y empleado. No hay que olvidar de que efectivamente cuando hablamos de la ley de teletrabajo tiene 2 etapas. La primera etapa tiene que ver con que en estado normal, es decir, cuando no hay ningún tipo de emergencia, se tiene que hacer modificación de contrato para pedirlo, solicitarlo, etcétera. Pero vuelvo a repetir que estamos en un periodo de preemergencia, y estando en un periodo de preemergencia sanitario, las medidas se empiezan a tomar un poco más automáticamente. Perfecto. Y por lo tanto no es necesario modificación de contrato, porque entendemos que lo principal es este estado de preemergencia que tenemos que también desarrollarlo para generar las condiciones desde el mundo del trabajo. De ahí un llamado a los empresarios y empresarias que por favor también asuman este nivel de responsabilidad, porque detrás de un trabajador hay un hijo, hija y familia. Sí, llega mucha pregunta. Ceremi dice, ¿el teletrabajo aplica solo a uno de los cuidadores principales? Por ejemplo, mi señora es trabajadora independiente y trabaja en la casa, ¿yo tengo derecho a solicitarlo también? Lo ideal es que siempre permanezca una persona. Si es que ya hay una persona que está, hay que tener cuidado también con eso, de no ir saturando, porque también hay que cuidar otro aspecto que tiene que ver también en cómo nosotros vamos haciendo el ejercicio sin perjudicar el aspecto
productivo también de la empresa, sino también se nos genera un valor adosado, podríamos decirlo, como pasó lamentablemente, no por culpa de los trabajadores, sino por la envergadura que tuvo el COVID-19 pasado, que generó que efectivamente también decayera el aspecto de la economía de nuestro país, por lo tanto también tenemos que tener cuidado con ese tema. O sea, ahí hay que tener un puente permanente, si se requiere efectivamente hacerlo también previa consulta al médico, porque no se olviden que también nosotros mismos podemos contagiar mucho más a los hijos e hijas que están en la casa, y por lo tanto también tiene que tener un protocolo sanitario. Seremi, a propósito de la vigencia de la ley de teletrabajo, hay un auditor que pregunta, no está al cuidado de un lactante, un menor de un año, no, está al cuidado de un adulto mayor, dice, recién operado de cáncer, ahora está con quimioterapia. ¿Me puedo acoger al teletrabajo? Señala que trabaja en una municipalidad y que en la municipalidad no siempre acogen la ley, por lo que está en el Código del Trabajo, habla de trabajadores del sector privado. ¿Aplica o podría él pedir eventualmente un permiso para teletrabajar y poder cuidar a este adulto mayor? Considerando la situación de emergencia, efectivamente tiene que solicitar de que el municipio le genere las condiciones para el teletrabajo, porque más allá de que sea un adulto mayor que está en una etapa de complicación postoperatoria, que está con las debilidades para poder contagiarse, también se debe generar este ejercicio necesario de que se le dé la posibilidad de estar con la persona, porque hay que entender, si bien es cierto, nosotros siempre nos preocupamos del aspecto del invierno de lactantes, de menores de un año, pero también estamos monitoreando y viendo las problemáticas que tiene que tener la gente de tercera edad. Entonces, efectivamente también, y si de no ser así, ahí nos ponemos a disposición tanto desde la Seremía como también de las distintas direcciones del trabajo para ver la manera de acercar. Hay que decir que eso es contrario un poco al espíritu, no se olviden que también tenemos el mensaje de que los padres que trabajan como funcionarios carabineros puedan también acogerse a Sí, estamos conversando con el Seremi del Trabajo justamente de la región metropolitana a propósito del tema del teletrabajo. Marcos Canales. Marcos, ¿nos escuchaba, Seremi? Sí. Nos llegan, en relación también a al caso que exponía Álvaro, nos preguntan mucho si, como aplica solo al Código del Trabajo, también al servicio público en general. Bueno, yo quiero decir de que la ley de emergencia sanitaria no excluye público y privado, y efectivamente también el sector público tiene que tomar las medidas. Yo sé que también de la bajada que se está haciendo por instrucciones también desde el gobierno central, tanto a trabajo pero también a educación, es que también se está instruyendo para ver la situación que está pasando en los jardines infantiles, sobre todo en los que tienen dependencia directa del Estado como Junji, y que por lo tanto también el Estado está tomando medidas también para los propios funcionarios y funcionarias, y también decir de que en todo tipo, desde el Ministerio del Trabajo también se están instruyendo sus propios funcionarios que también utilicen el teletrabajo como una alternativa, porque usted sabe que este tipo de problemáticas respiratorias no discriminan público o privado, y lo que queremos hacer es tratar de ir ganando espacio también para cuidar a los niños y niñas de nuestro país. Sí, Seremi, solamente una confusión. Tomo un ejemplo de un mensaje que nos llegó acá donde se están confundiendo dos extremos, dos medidas distintas. Una, teletrabajo para menores de quienes estén al cuidado de menores de un año. Y por otra parte, otra solicitud que se hizo fue la extensión del postnatal. El auditor pregunta derechamente si después del postnatal la naturaleza del trabajo de la mamá no le permite hacer teletrabajo. No, independiente de eso, el postnatal no se va a extender. Independiente de que pueda o no hacer teletrabajo, digamos, el postnatal. Es que lo que pasa es que yo quiero repetir un tema, o sea, para evitar confusiones. De acuerdo. Cuando hablamos de emergencia sanitaria, efectivamente emergencia sanitaria nos obliga a nosotros a tomar medidas que son excepcionales a un periodo normal. Sí. Y por lo tanto, cuando estamos en este sentido, no importa como un tema principal si está extendido o no el postnatal, sino lo que importa es que se tomen las medidas para enfrentar este tipo de emergencia, y por lo tanto se entiende que si no se necesitan, algunos aparecen pidiendo algún tipo de ley de emergencia para ver este problema. No es necesario, porque acuérdense que por COVID-19 estamos hasta el 31 de agosto, la herramienta está, y cuando estamos en este periodo de emergencia se prevé que en cualquier momento de tensión como ahora
es que tenemos que generar todas las garantías, y eso significa de que tenga las licencias correspondientes, aunque sea un menor pasado un año hacia adelante, o que se requiera para poder cuidar la vida, y eso también es lo que también se coge el contexto del teletrabajo, pero no necesariamente es que una persona, si no tiene cómo hacer teletrabajo o algo, puede quedar impedido de cuidar a un lactante o cuidar a un niño menor. Tiene que también generársele algún tipo de condición en base a las mismas licencias que generan los médicos en nuestro país. O sea, claro, porque el caso es un auditor que dice que mi esposa tiene que volver a trabajar y es imposible que su labor la cumpla a través de teletrabajo. ¿Qué pasa con las mamás que después de un postnatal la naturaleza de su trabajo no le permite hacer justamente el teletrabajo, que es el caso que... Claro, ¿qué se le dice a esa mamá, a este papá que está preocupado? ¿Licencia porque no se le va a extender el postnatal? No, pero también hay que entender que ahí, por ejemplo, hay que buscar la alternativa. Claro, ¿cuál es la alternativa que tienen puede que ser una la autoridad? licencia en ese sentido, y puede ser un mecanismo que permita también verlo. Acuérdense que la ley también provee, en este caso con los trabajadores, en términos del Código del Trabajo y otras áreas, de que también se pueda consensuar con el empleador de buscar un método que le permita no volverse que tiene el lactante, los temores están, y que por lo tanto se pueda cautelar. La preemergencia, repito, da para buscar distintos tipos de acuerdos, más allá inclusive de lo que uno pueda estipular de un tema definitivo, como puede ser extender o no la licencia. Pero en ese sentido, también uno puede buscar la alternativa médica, pero también puede buscar la alternativa de plantearle al empleador, verlo también como un sistema de protección a través de la inspección del trabajo, cosa que le permita estar con el lactante. Bien, cualquier cosa ahí también en la Dirección del Trabajo para resolver las preguntas, que son varias, imaginarás, Seremi, las que nos están llegando ahí al WhatsApp a propósito de esta situación. Marcos Canales, Seremi del Trabajo de la Región Metropolitana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, y hacer el llamado también a la ciudadanía, a los empresarios, que también son momentos de complicidad que tienen que también aportar, porque detrás de un trabajador y una trabajadora público está también el desarrollo del país y la economía nuestra. Así que un abrazo y seguir adelante. Gracias, Seremi. Buenos días. Gracias, buenos días.